nosotros estábamos hablando la vez pasada sobre integración metabólica. Esta sería la segunda parte de esa integración metabólica. Entonces, hablábamos sobre lo necesario, lo que necesita el organismo para poder cumplir con esas funciones bioquímicas y con ese metabolismo que necesitan el organismo para poder vivir. Entonces hablábamos sobre osmolaridad plasmática, donde encontramos una concentración de glucosa en sangre y donde hablábamos del ingreso de agua en las células para poder sacar esas partículas o esas sustancias a la sangre. Entonces, pero generalmente había una estabilidad osmótica, pero ¿qué pasaba con la glucosa? Entonces, acordémonos que en estado postprandial o en estado después de ingerir alimentos, generalmente los aminoácidos, los azúcares y los aminoácidos, pues se van a transportar por el hígado a través de la sangre. La mayoría de las moléculas que vamos a encontrar lipídicas, ellas van a ser transportadas por los kilomicrones a través de los tejidos y vamos a captar son las moléculas de glicerol por el hígado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tenemos esta posingesta? Vamos a estimular las células beta del páncreas para producir insulina que nos va a ayudar a la estimulación de la síntesis de grasas, de la glucogénesis y de la lipogénesis. Pero si hablamos de efecto opuesto, por ejemplo, cuando tenemos el glucagón, quiere decir que hay concentraciones en ayuno, que hay baja concentración de glucosa por ingesta, entonces el glucagón sale a cubrir esa energía que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar la una aumentada y la otra disminuida. La insulina generalmente va a estimular los procesos anabólicos como la síntesis de grasas, la glucogénesis, la síntesis de proteínas, cuando hay concentraciones altas de glucosa, mientras que el glucagón estimula es la glucogenólisis, la degradación de esas proteínas y la lipólisis. Entonces, acordémonos que existen unas vías metabólicas en la glucosa, tenemos oxidativas en posingesta, generalmente están en todos los tejidos y la glucólisis y la vía de las pentosas, mientras que en la no oxidativa vamos a encontrar la gluconeogénesis. Entonces tenemos la vía oxidativa y la vía no oxidativa. En la vía oxidativa tenemos la glucólisis y la vía de las pentosas y se encuentra en todos los tejidos después de que nosotros consumimos alimento, mientras que la no oxidativa vamos a tener la glucogénesis y ocurre en el hígado y en músculo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esa glucogenogénesis? Nosotros hablamos de la síntesis de glucógeno presente en el hígado y en el músculo y secundariamente pues vamos a encontrar en el riñón y en el intestino. Entonces, nosotros colocamos, tenemos una insulina, ¿cierto? Post ingesta. Todos los órganos pueden desarrollar la glucólisis para poder obtener energía, para poder desarrollar sus procesos metabólicos, pero en algunos casos, como tenemos tanta cantidad de energía debido al consumo, entonces se pueden desviar metabólicamente para aprovechar ese beneficio energético. Y hablamos de la glucólisis, que es una vía oxidativa, ¿cierto? Se oxida totalmente la glucosa, no solo llegando hasta piruvato, sino que generalmente ese piruvato entra a el ciclo de Krebs vamos a realizar un proceso de descarboxilación oxidativa que entra al ciclo de Krebs y genera dióxido de carbono, es decir, que estamos eliminando los carbonos de la glucosa, pero en posingesta, cuando esa carga energética se encuentra elevada y no necesitamos consumir o realizar más ese proceso de glucólisis del ciclo de Krebs y obtener energía, entonces puede desviarse para formar diferentes compuestos sin degradarse totalmente. Por ejemplo, en la glucólisis
nosotros podemos observar que vamos a obtener a través de la glucosa en el proceso de glucólisis el glicerol, que nos va a ayudar, nos sirve para la síntesis de tejidos, de triacilglicéridos o triglicéridos, y nos ayuda con la síntesis de lípidos que vamos a encontrar en nuestro organismo. Generalmente esa síntesis de triglicéridos en tejidos hepáticos y adiposo es necesario en todas las membranas del organismo. Asimismo, pues vamos a obtener el piruvato, ¿cierto? Y de ese piruvato nosotros vamos a obtener la síntesis de alanina y de aminoácidos ramificados, pero en condiciones anaeróbicas no se va a convertir en lactato. Y generalmente cuando ya el ciclo de Krebs, el citrato, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, ese citrato nos sirve para la síntesis de ácidos grasos o síntesis del colesterol. Nosotros también en ese ciclo de Krebs, aparte de obtener CO2 y de obtener otros metabolitos, vamos a obtener alfa-cetoglutarato, y ese alfa-cetoglutarato nos sirve para formar algunos aminoácidos como seguido de una síntesis de glutamato, y a partir de este pues formaríamos la glutamina. Existen otras vías metabólicas. En este caso, otra vía oxidativa sería la de las pentosas, que ya lo vimos. Entonces, no está presente en ningún órgano en ayuno, porque ella se activa, o su enzima principal para que empiece a producirse esa vía de las pentosas generalmente es el aumento o la concentración de insulina, que la vamos a tener es cuando tenemos post ingesta, pero también cuando existe, y lo dijimos en el video anterior, decíamos que esa vía la podemos activar nosotros cuando tenemos el NAD en concentraciones disminuidas, o sea, cuando estamos en ayuno prolongado, tenemos muy poca cantidad de NAD y empieza a activarse el proceso de las vías de esta vía oxidativa, que es la vía de las pentosas. ¿Qué pasa en esta vía? Entonces nos sirve solo para romper esa glucosa y quitar un carbono, y para poder obtener una ribosa 5-fosfato y NAD. Esa es la función o lo que nosotros necesitamos obtener en esta vía. Ella no va a aportar energía, pero nos va a aportar el NAD, que nos sirve para otras funciones que varían según donde el órgano que necesite. Lo que necesita el órgano, ahí vamos a encontrar ese NAD. Entonces, si necesitamos alguna protección de membranas, si necesitamos una síntesis de ácidos grasos como síntesis de colesterol o de esteroides, o si, por ejemplo, nosotros vamos a encontrarlo como un potencializador, nos sirve como un potente reductor en el hierro de la hemoglobina, porque cambia su estado a hierro ferroso, estado ferroso, para poder captar el oxígeno en la sangre y poder obtener ese oxígeno. Entonces, por otro lado, pues vamos a obtener la ribosa 5-fosfato, que nos va a ayudar a esa síntesis de nucleótidos. ¿Qué pasa? Sí, pues a pesar que nos sirve para esa síntesis de nucleótidos y fundamentalmente para la replicación o la expresión genética y la síntesis proteica, también nos va a servir como a obtener coenzimas, NAD, FAD, NAD oxidado, NAD reducido, y podemos obtener otro tipo de productos, en este caso, por ejemplo, el ATP, ADP y AMP cíclico. Ese ATP pierde un fósforo por fosforilación oxidativa y necesita, pues vamos a formar el dinucleótido de adenina. Entonces, para poder obtener energía, entonces sí nos ayuda a formar esa síntesis, esa ribosa 5-fosfato, esa síntesis de nucleótidos. Las dos vías oxidativas están o se cumplen en post-ingesta en todos los órganos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la gluconeogénesis, hablamos de glucogenogénesis, que se encuentra o es presente en el hígado, en el músculo, y vamos a encontrar en procesos o en órganos secundarios como el riñón y el intestino. El objetivo es
polimerizar esa glucosa, como compactarla para poder arrastrarla hasta él. Y entonces en un proceso de ayuno, ya estamos en proceso de ayuno, ya no estamos en post-ingesta con aumento de insulina, sino en proceso de ayuno, el hígado, que es parte fundamental en este proceso metabólico de glúcidos, es el primero y es la primera donde vamos a encontrar la primera reserva de glucosa. Y a medida que aumenta ese glucagón que se encuentra en sangre, pues debido al ayuno que nosotros tenemos, el mismo hígado comienza a degradar la glucosa, dándonos primero una glucosa 6-fosfato y luego, con la ayuda de una enzima que producen los hepatocitos, esa glucosa 6-fosfatasa quita ese fósforo, ¿cierto? Y libera la glucosa, vamos a liberar esa glucosa a la sangre. Cuando liberamos esa glucosa a la sangre, lo que se busca es mantener esa glicemia para esos órganos estrictos que nosotros tenemos o que necesitan esa glucosa y necesitan esos requerimientos para que ellos lo capten y para realizar esa glucólisis y obtener energía. Pero esa reserva hepática pues obviamente no nos va a durar mucho tiempo, dura aproximadamente 10 a 12 horas, por lo tanto el hígado dispone de otros mecanismos para poder cumplir con esa función, como el proceso de la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de otro precursor, otros metabolitos, otros compuestos para formar o para poder fabricar glucosa. Entonces, uno de los primeros precursores que nosotros tenemos es el lactato. Ese es el primer precursor que vamos a utilizar. Y ese precursor, que es el lactato, proviene de la glucólisis anaeróbica del glóbulo rojo. ¿Qué pasa? Es llamado. Entonces, dentro de esos precursores tenemos el lactato, que proviene de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, de la glucólisis anaeróbica. Y pues generalmente eso ayuda pues en el ciclo a que el glucagón incremente su concentración en el plasma a medida que progresa el ayuno. En un determinado momento pues se va a activar también la lipólisis en los tejidos, en este caso en el adipocito, para poder obtener el glicerol, que será captado por el hígado, el riñón, el intestino, pues siendo principalmente en el hígado donde esos precursores gluconeogénicos van a empezar a producir energía. También encontramos que empieza a disminuir algunos metabolitos o algunas concentraciones de metabolitos en el ciclo de Krebs, como el oxalacetato, por ejemplo, empiezan a disminuir las cantidades o las concentraciones de ellos debido al ayuno prolongado. Entonces el sistema nervioso central emite algunas ayudas, como la liberación de noradrenalina o adrenalina para llevar a cabo la liberación de algunos ácidos grasos. Si se prolonga mucho pues el tiempo de ayuno, que esa no es la idea, porque pues puede existir un daño, o si disminuye a menos de 50 gramos la glucosa, puede ocurrir un daño a nivel cerebral. Entonces se comienzan a destruir o a degradar las proteínas, y esas proteínas empiezan a producir, o sea, se desarrolla el proceso de proteólisis cuando existe ese ayuno prolongado, donde se van a degradar esas proteínas musculares a pequeños monómeros, en este caso los aminoácidos, como la alanina. Bueno, en el músculo nosotros sabemos que podemos o encontramos o que se puede guardar glucosa, pero
acordémonos que en el músculo nosotros no vamos a tener esa enzima glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto, si se degrada el glucógeno, pues podríamos llegar hasta glucosa 6-fosfato, pero no puede ser expulsada o sacarse a la sangre, no puede ser transportada a la sangre. Entonces, en este caso, él se guarda y se reserva para cualquier situación de estrés. Por ejemplo, cuando realizamos ejercicios, se degrada ese tipo de glucosa en situaciones pues, de ejercicio extremo. Existe una convergencia de las vías donde se van a unir, pero realmente ¿qué pasa? Entonces decimos que en el catabolismo pues son un conjunto de reacciones de degradación donde vamos a encontrar oxidaciones, beta oxidaciones, la glucólisis y la glucogenólisis. En oxidaciones, por ejemplo, vamos a encontrar de los aminoácidos que nos van a generar, algunos van a ir a formar urea, otros amoníaco y otros el ácido úrico, y otros irían a formar rastros cetoácidos y algunos a degradarse para llegar hasta acetil-CoA. Acuérdense que el acetil-CoA es un intermediario de las vías metabólicas. Bien, otros metabolitos de esos restos de los cetoácidos o acuérdense cuando hablábamos de la degradación o la biosíntesis de aminoácidos, decíamos que algunas cadenas de carbonos nos pueden o nos ayudan a formar algunos metabolitos de ellos, que serían unos parte de aminoácidos que se vuelven a formar, pueden entrar directamente al ciclo de Krebs. Más adelante lo vemos. La beta oxidación, entonces de esos ácidos grasos se van a convertir en acetil-CoA para que se oxiden y entren a ese ciclo de Krebs, ¿cierto? Para generar CO2, NAD, FAD, que forman parte o son coenzimas reducidas que nos van a ayudar a formar oxígeno, a formar agua y generalmente un flujo de hidrógeno. Eso se realiza en la mitocondria. La glucólisis, en las cuales la glucosa la vamos a degradar hasta ácido pirúvico, ¿cierto? Y continúa su degradación en la mitocondria y en el citosol. En la mitocondria, en la membrana interna, se localizan, pues vamos a encontrar la cadena respiratoria y el sistema de ATPasa sintasa, donde tiene lugar la síntesis y formar síntesis de ATP. Y donde también vamos a transportar esos electrones procedentes de las coenzimas hasta nuevamente llegar a oxígeno para generar CO2, ATP, flujo metabólico, flujo de hidrógeno. Y la glucogenólisis, entonces en las que el glucógeno pues lo vamos a hidrolizar y suministra glucosa para que sea degradada nuevamente hasta ácido pirúvico y confirme su degradación en mitocondria y en el citosol. En el citosol nosotros vamos a obtener ácido lactático y etanol mediante algún conjunto de reacciones que constituyen fermentaciones. En este proceso hablamos de un proceso anaeróbico y generalmente todos estos procesos, toda esa convergencia de relación entre esas vías, realizamos la integración metabólica. Bien, entonces la alimentación tiene tres componentes, que son las grasas, los carbohidratos y las proteínas, ¿cierto? Esas grasas se hidrolizan en el intestino y se transforman a ácidos grasos. Los carbohidratos, entonces, generalmente los polisacáridos como la glucosa y las proteínas. Esos polisacáridos se degradan a glucosa y esa glucosa, que es el principal metabolito entre la glucólisis, vamos a obtener hasta piruvato, ácido pirúvico dice acá, piruvato. Ese piruvato pues tiene 3 átomos de carbono, pero necesitamos realizar un proceso de descarboxilación del piruvato para que queden los 2 átomos de carbono y pueda ingresar a acetil-CoA y al ciclo de Krebs esa glucosa, entrando en ese ciclo de Krebs donde finalmente
queda la cadena respiratoria, mediante la cual nosotros vamos a obtener, productos como ATP y formar CO2. Los triglicéridos, entonces, o las grasas, las vamos a degradar y vamos a obtener dos formas, el glicerol y las cadenas de 3 ácidos grasos. Estos pues lo vamos a realizar a través del proceso de beta oxidación, que ya lo vimos, y generalmente ellos van a llegar hasta acetil-CoA, donde van a entrar nuevamente al ciclo de Krebs para poder obtener energía. Las proteínas se van a degradar a monómeros más pequeños. En este caso, pues, los monómeros de las proteínas son los aminoácidos, y de esos aminoácidos nosotros vamos a obtener una cadena con un grupo amino, ¿cierto? Acá está el grupo amino, y ese grupo amino, acordémonos que los aminoácidos tienen nitrógeno, que es tóxico, y debemos eliminarlo por medio del ciclo de la urea, pero no todo ese nitrógeno lo podemos eliminar, porque algunos se van a necesitar para formar otros tipos de aminoácidos que forman o los vamos a encontrar en otros tipos de ácidos nucleicos. Los otros restos de esos cetoácidos irían a formar, algunos van a entrar directamente a la cadena del proceso del piruvato, y otros entran o se convierten en acetil-CoA, mientras que otros, como que son medios de transaminación, o a través de la transaminación o la desaminación, entran por el grupo amino, que son los que forman compuestos que están directamente y van a entrar en el ciclo de Krebs. Todos los tres alimentos producen o llegan hasta el ciclo de Krebs para producir CO2, para producir energía, y depende lo que el organismo necesite, entonces vamos a obtener varios productos. Pero acordemos que encontramos un metabolito intermediario, que en este caso va a ser el acetil-CoA, porque las grasas, a través de la beta oxidación, llegamos hasta acetil-CoA. Las proteínas, algunas van a llegar hasta acetil-CoA, y la glucosa vamos a llegar a través del ácido del piruvato, vamos a llegar hasta acetil-CoA. ¿Para qué? Para ingresar al ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la mitocondria. Acá vemos, es la misma imagen de arriba, simplemente está dentro de la mitocondria, el proceso de los lípidos con la beta oxidación, el proceso de los glúcidos con la glucólisis hasta piruvato, y de piruvato hasta acetil-CoA, el proceso de las proteínas con la biosíntesis de aminoácidos, por ejemplo, la desaminación o transaminación, y llegar hasta acetil-CoA, o algunos hasta el ciclo de Krebs directamente. Todo con el fin de obtener y poder mantener el organismo con el metabolismo y poder obtener energía. Espero que les haya quedado claro, que tengan buen día.